Un saludo en Cristo Jesús a todos los radioyentes de la radio La Voz de María. Estamos con este programa, La Iglesia, el edificio divino. Es un programa que lleva unos meses donde vemos siempre las audiencias del Papa San Pablo VI. Nos referimos hoy a la audiencia del 16 de noviembre de 1977. Bueno, hace 47 años. Pero siempre es una palabra que también nos sirve para hoy. Forma parte de lo que llamamos el magisterio ordinario de la Iglesia, ¿no? Las palabras de un papa. En este caso, San Pablo VI. Se titula así la audiencia de hoy, se titula Libertad y voluntad en la elección del bien. La libertad y la voluntad, ¿eh? A la hora de elegir el bien. Las audiencias, ya saben ustedes, ¿no? Son pequeñas catequesis que hacen los papas desde el Vaticano, la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, en Roma, las hacen cada miércoles, ¿no? Nos referimos hoy a la audiencia del miércoles 16 de noviembre de 1977. Dice así: está claro, nosotros pensamos, que en un ambiente como este, en un momento como este, en una atmósfera social como hoy es la nuestra, debe surgir en la conciencia de cada uno una pregunta imperiosa. ¿Qué pregunta? Hace el Papa. ¿Yo qué debo hacer? ¿Estoy en la vía buena, en el camino justo? ¿Yo qué debo hacer? Te tienes que preguntar tú hoy, y yo también. En este ambiente que vivimos, ahora estamos en noviembre, pero del año 2024. Han pasado 47 años desde esta audiencia, pero también nosotros hoy debemos preguntarnos, yo hoy, ¿qué cosa debo hacer? ¿Qué debo hacer hoy? ¿Estoy en la vía recta? ¿En el buen camino? ¿Cuál es la dirección dominante de mi vida? ¿Eh? ¿Estoy en el buen camino o estoy en el camino de hacer mi capricho, mi propia voluntad, cumplir mis deseos, o estoy haciendo la voluntad de Dios? Hoy, es una pregunta que debemos hacernos todos, ¿no? Bueno, dice así, a continuación, una cuestión parecida se pone con decisiva exigencia cuando la circunstancia de la vida confiere un rayo de claridad a la mente e impone una elección que puede después gobernar el modo de pensar y de actuar. Recordemos, San Pablo VI pone el ejemplo de Saulo, ¿eh? Recordemos a Saulo, que después será San Pablo, el apóstol, que está en el camino de Damasco, sorprendido por el fulgor, la fulgurante visión de Cristo que le corrige, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Y Saulo, después de haber pedido, ¿pero tú quién eres, Señor? Ya sabemos la respuesta, ¿no? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces Saulo, temblando, dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? He aquí la gran cuestión de la salvación. ¿Qué cosa hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Eh? Jesús resucitado aparece a Saulo, que iba camino de Damasco, persiguiendo a los cristianos. Un fanático judío, fariseo, que sacaba por la fuerza de las casas a los cristianos y los llevaba encadenados a Jerusalén para que sean juzgados. Y él cuenta en alguna ocasión que contribuía con su voto para que estos cristianos fuesen condenados a muerte. O sea, que vemos aquí a un Saulo asesino que mata a los de esa secta diabólica que según él estaba, estaba queriendo destruir la ley de Moisés. En la mentalidad de Saulo, los cristianos es una secta que había que hacer desaparecer porque querían cambiar las costumbres de Moisés, querían destruir el templo, cambiar la ley de Moisés. Es para Saulo, esta es una secta diabólica que había que hacer desaparecer. Pues bueno, a este Saulo, fanático, asesino, se le aparece Cristo resucitado y le llama por su nombre. Saulo, Saulo. Dios también nos ha llamado a ti y a mí por nuestro nombre. Nuestro nombre ha sido inscrito en el libro de la vida, en el libro parroquial del bautismo. Tenemos nuestro nombre escrito. Saulo, Saulo. También hoy te llama a ti, Jennifer, José, Darwin, mí, Julián. Dios nos conoce por nuestro nombre. Saulo, Saulo. José, José, Darwin, Darwin. Jennifer, te llama por tu nombre. Yo a mis ovejas las llamo por su nombre. Las saco fuera y voy delante de ellas, dice el buen pastor Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero bueno, podríamos decir, Saulo está persiguiendo a los cristianos. ¿Por qué dice Jesús? ¿Por qué me persigues? Es que Jesús se identifica con los cristianos. Jesús es la cabeza de la iglesia. Pero la iglesia, los cristianos, es su cuerpo. Entonces, con toda propiedad, Jesús dice, ¿por qué me persigues? Saulo está persiguiendo a los cristianos. Pero los cristianos, la iglesia, es el cuerpo de Cristo. La cabeza no se puede separar del cuerpo. Está unido para siempre, cabeza y cuerpo. Nosotros por el bautismo estamos injertados en Cristo. ¿Por qué me persigues? Y la respuesta de Saulo, temblando de miedo, que le dice a Jesús, Señor, ¿qué cosa quieres que yo haga? He aquí la gran cuestión de nuestra salvación. ¿Qué cosa hacer? ¿Qué debo hacer? Bueno, aparece en el capítulo 22 de los Hechos de los Apóstoles, dice así, yendo de camino, estando ya cerca de Damasco, hacia el mediodía, me envolvió de repente una gran luz, venida del cielo. Caí entonces al suelo y oí una voz que me decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigue? Yo respondí, ¿quién eres, Señor? Me dijo, yo soy
Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Los que estaban allí vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Pregunté entonces, ¿qué he de hacer, Señor? El Señor me respondió, levántate, vete a Damasco, ahí se te dirá todo lo que está establecido que hagas. Y allí, en Damasco, un tal Ananías se asombra de la sugerencia de Jesús de acoger a este hombre, y él dice, pero si este hombre está persiguiendo a los cristianos, no, 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 tú acógele, yo le mostraré todo, todo lo que sufrirá por mi nombre. Dale el bautismo, levántate, Saulo, recibe el bautismo, lava tus pecados invocando el nombre de Jesús. Y vemos al perseguidor de la iglesia, Saulo, convertido en apóstol, invocando el nombre de Jesús después de recibir el bautismo. Un hombre nuevo. He aquí la conversión de San Pablo. Hay un día en el calendario litúrgico, el 25 de enero, que es la fiesta de la conversión de San Pablo. Es tan importante esta conversión de San Pablo para toda la iglesia, que hay un día dedicado a esa conversión, la conversión de San Pablo. 25 de enero. O sea, el perseguidor de la iglesia se convierte en apóstol de Cristo. Esta conversión es tan importante que la iglesia le dedica un día del calendario litúrgico, un día dedicado a esta conversión. ¿Por qué? ¿Dónde está la conversión de San Pablo? Pues es sencilla. Él creía que era Saulo se consideraba a sí mismo como un hombre oprimido, destruido por una secta diabólica que quería destruir la ley de Moisés, el templo de Jerusalén, etc. Y hay un cambio. Se da cuenta de que él no es perseguido, se da cuenta que es perseguidor, que él no es un oprimido, que él es un opresor. Aquí está el cambio, la conversión. Cuando nos demos cuenta de que nosotros no somos perseguidos, oprimidos, sino que somos perseguidores, que hemos clavado a Cristo en la cruz, ahí está la conversión tuya y mía. Siempre tenemos la tendencia a creernos mártires, que a mí me persiguen, que a mí me hacen daño, que mi madre no me comprende, que mi esposo no me comprende, que mi esposa hace lo que le da la gana, que no sé qué. Siempre estamos pensando que somos tratados injustamente, nos creemos mártires y siempre acusamos al otro de que el otro es culpable de mis desgracias. Y la conversión es todo lo contrario. Es darnos cuenta que nadie nos persigue, que nadie, que somos nosotros los perseguidores, que somos nosotros que con nuestros pecados estamos clavando a Cristo en la cruz. Ahí está la conversión. La conversión no es estar mirando la paja ajena, el defecto del otro, sino ver que nuestros pecados han llevado a Cristo a la cruz. Cristo ha muerto por nuestros pecados. Ahí está la conversión. Ahí está la posibilidad de empezar una vida nueva. Y por tanto, la pregunta de San Pablo tiene lógica. ¿Me he equivocado? Estaba persiguiendo a lo que creía que era una secta diabólica y resulta que esa secta no es una secta, es la luz del mundo. La iglesia unida a Cristo es la luz del mundo. Yo pensaba que era una secta peligrosa que había que hacer desaparecer. Y no hay que hacerla desaparecer a la iglesia. La iglesia está puesta como luz. Ustedes son la luz del mundo.
Y San Pablo pues cae del caballo, digamos así, cae por tierra, comienza una vida nueva. El perseguidor se convierte en apóstol. ¿Y qué debo hacer? Ahí está, evangelizando, ya por Damasco. ¿eh? Y la gente pues se quedaba maravillada. Algunos no creían, tenían su recelo y decían, aquel que nos perseguía ahora va anunciando el nombre de Jesús, y glorificaban a Dios por causa mía, dice San Pablo. La gente, viendo mi vida, glorificaba a Dios. Nosotros tenemos que presentarnos como lo que somos. San Pablo lo repetirá mucho en sus cartas, lo ha hecho de los apóstoles. Yo fui un blasfemo, un violento, un perseguidor de la iglesia, pero encontré gracia por la misericordia de Dios. Eso hay que decir. Padre, es que yo quiero ir a un pueblecito de por ahí de la costa, del Guayas, quiero pues, evangelizar. ¿Y qué vas a decir? ¿Que eres muy bueno? No, tú evangelizarás como Saulo, hablando de tus pecados y de la infinita misericordia que Dios ha tenido contigo. Mira Saulo lo que hace. Yo fui un blasfemo, yo fui un violento, yo fui un perseguidor de la iglesia, pero encontré gracia. Dios tuvo misericordia de mí para que sea un modelo hacia todos los que van a creer. Eso tienes que decir tú. Tú quieres ir con ese movimiento tuyo, esa comunidad tuya. Quería ir al campo de Manabí, a un pueblo del Guayas. Quería evangelizar a esos pobres. Pues preséntate como lo que eres. Yo, hermanos, me alcoholizaba. Yo llegué a golpear a mi esposa. Yo traicioné a mi esposa. Yo tenía que estar en la cárcel. Pero encontré gracia. Dios tuvo misericordia de mí. Me perdonó. Me pude confesar con un sacerdote. Y ahora estoy aquí anunciando a ustedes que Dios les ama. Que Dios tiene misericordia hasta del peor pecador de la tierra. Del cual yo soy testigo. Yo soy uno de ellos. Yo soy el primero de los pecadores, diría San Pablo. Y tú también. Tenemos, hermanos, que evangelizar con nuestra vida, con nuestra experiencia, con lo que Dios ha hecho con nosotros. San Agustín no tiene miedo de escribir un libro que se llama Las Confesiones y habla de niño cómo robaba peras de un árbol y cómo hacía daño y mentía a su madre y vivía en fornicación, en concubinato con una chica con la que tuvo un hijo, pero encontré gracia. Dios, misericordia de mí. Así se evangeliza, con tu propia vida, mostrando lo que Dios ha hecho contigo. ¿Qué debo hacer? Bueno, San Pablo lo tiene claro. Ahora tiene que anunciar el Evangelio. Llevará, dice Jesús, a Ananías. No tengan miedo de recibir a Saulo. Él llevará mi nombre a los judíos y a los reyes y a todas las naciones. Llevará mi nombre, el Evangelio. Yo le mostraré lo mucho que tendrá que sufrir por mi nombre. Y luego San Pablo lo dirá, peligros por mares, peligros por ríos, náufrago en el mar, un día, una noche, días sin comer, ayunos, peligro de bandidos, de salteadores, peligro de los judíos. Lean la vida de San Pablo, lleva en su carne estos trofeos, la huella de Cristo, lo que ha sufrido por Cristo, llevando el Evangelio al mundo entero. ¿Qué cosa debo hacer? Pues mira, ahí está. Ahí está el programa que le pone Jesús a Ananías sobre Saulo. Sí, acógelo, dale el bautismo, porque yo le mostraré a este Saulo lo mucho que tendrá que padecer por mi nombre. El programa maravilloso que muestra Jesús a Ananías sobre Saulo. Y San Pablo después dirá en sus cartas a los Corintios, etc. Yo todo lo hago por el Evangelio. Si me acuesto, si me levanto, si como, si ayuno, yo todo lo hago por el Evangelio. Ay de mí
si no anunciara el Evangelio. Pero si le preguntamos a Saulo, ¿qué debo hacer? Esta es la respuesta. Saulo pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer? ¿Me he equivocado? ¿He estado persiguiendo a los cristianos? ¿A Cristo? ¿Ahora qué debo hacer? Pues Saulo, no te desesperes, porque Dios es misericordioso. Ha venido a buscar no a los justos, sino a los pecadores. ¿Qué debo hacer yo? Dirás tú, no te desesperes. Te has provocado un aborto o dos. Has traicionado a tu esposo. Te has emborrachado. Has faltado mucho a misa. Has tenido enemistades con los vecinos, con tu suegra. ¿Qué debo hacer? Bueno, pues convirtámonos. San Pablo se convierte y de perseguidor se convierte en apóstol de Cristo. Ahí está la conversión. ¿Qué debo hacer yo? Bueno, confiésate con un sacerdote. Dale cuenta con arrepentimiento de tus pecados de abortos o de borracheras o de lo que sea. Dale cuenta a Dios de tus pecados. Con arrepentimiento, dolor de corazón y a empezar una vida nueva. ¿Y qué debo hacer? Bueno, eso pregunta al Señor. ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Quieres que sea sacerdote? ¿Quieres que me case con esa chica, con ese chico, que forme una familia cristiana? ¿Quieres que vaya a un convento? Mostrar allí que solo Dios basta, en la obediencia, en la humildad, en la castidad. ¿Qué quieres? ¿La pobreza? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres de mí? Y continúa diciendo San Pablo VI en esta audiencia. Por tanto, se necesita recordar que hay dos cuestiones fundamentales para la guía de nuestra vida. Primera cuestión. Una primera cuestión se refiere al ser. El ser, ¿qué cosa es? Nace de nuestra capacidad de conocer y nos pone a nosotros el problema, nos pone los problemas científicos y teológicos, problemas de la cultura, de la conciencia, cuestión fundamental, indispensable, prioritaria, pero especulativa y no resuelta por el destino supremo de nuestra existencia. ¿Qué debo hacer? ¿Eh? Primero se refiere a nuestra conciencia, a nuestra capacidad, según los talentos que tú me has dado, Señor. ¿Cómo los debo emplear? Todos hemos recibido unos talentos, estamos recibiendo en la iglesia unos talentos, que son el Espíritu Santo. ¿Cómo con el Espíritu Santo debo vivir? ¿Debo servir a la iglesia? La otra cuestión, dice el Papa San Pablo VI, se refiere a la actividad humana, se dirige más bien a la voluntad y se expresa precisamente en la pregunta, ¿qué cosa hacer para dar a la vida su pleno sentido, su más alto significado? Y eso se refiere al aspecto moral, aquel aspecto que también es indispensable y bajo un cierto modo lo es en grado superior a aquel especulativo. La suerte de la vida humana dependerá al final de la respuesta que habremos dado a esta pregunta relativa a la actividad en la cual está empeñada la vida misma. No seremos juzgados sobre lo que somos, ¿no? No seremos juzgados sobre lo que somos, sino más bien sobre lo que hacemos. No va a ser juzgado por ser mecánico, o por ser sacerdote, o por ser panadero, o por ser abogado. A ver, te voy a juzgar, a ver. No, Dios no nos va a juzgar por ser abogado o panadero, o maestro albañil, o ingeniero.
o sacerdote o monja, no vamos a ser juzgados, dice el Papa, por lo que somos, sino por lo que hacemos. ¿Eh? Esto es lo importante. Vamos a ser juzgados por nuestras obras, no por el título que tenemos. Yo tengo el título de artesano y sé coser, soy sastre o soy zapatero. Tengo el título de artesano, bueno, está bien, hay que tener un trabajo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Si alguno quiere trabajar, que no coma, dice San Pablo. Está bien lo que somos, pero el juicio de Dios no será sobre lo que somos, sino sobre lo que hacemos. Dice San Juan de la Cruz, al final de nuestra vida seremos juzgados por el amor. ¿Has amado? ¿Has amado a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con toda la fuerza? ¿Has amado a tu prójimo? ¿Has amado a tus enemigos? Es sobre lo que hacemos, el amor. ¿O te has amado a ti mismo? Y todo lo has hecho para construirte tú, pisando a los otros, trepando puestos para escalar, porque tú quieres ser gerente de esa empresa y no te importa hablar mal de él, de este y del otro, para conseguir lo que quieres, trepando, humillando a los otros, mintiendo, robando. ¿Hemos actuado así? ¿O hemos actuado honestamente en nuestro puesto de trabajo, sea como ingeniero, sea como panadero, sea como maestro albañil? ¿Dónde estás, ama de casa? Yo no trabajo, dice algunas mujeres. ¿Cómo? ¿No trabajas? No, no trabajo. Cuando se le pregunta, ¿tú en qué trabajas? Dice, no, no, yo no trabajo. ¿No trabajas? ¿Estás todo el día en la cama durmiendo? Ah, no. Me levanto, rezo un poquito, atiendo a mis hijos, voy al mercado, cocino, lavo platos. Entonces, ¿por qué dice que no trabajas? Ah, sí, sí, trabajo en mi casa, claro que sí. Mis tareas domésticas. Eso es un trabajo. Entonces no seremos juzgados por lo que somos, sino por lo que hacemos. Ama de casa. No es que por ser profesor o por ser ama de casa, ya por eso te vas a salvar. Te vas a salvar por lo que haces, por lo que hacemos. Es interesante esto que dice San Pablo. Continúa San Pablo VI diciendo, el Evangelio es muy claro respecto a esto. Leed el Magnífica. El Papa San Pablo VI nos invita a leer el Magnífica. Bueno, ¿y qué dice el Magnífica? El Magnificat es una oración de la Iglesia que hacemos todas las tardes cuando leemos, recitamos las vísperas. La oración de vísperas, los tres salmos, la lectura breve, y luego viene una antífona del Magnificat y recitamos el Magnificat. El Magnificat es el canto de respuesta que hace la Virgen ante la intervención de Dios. Dios ha intervenido en la Virgen María, nuestra Madre, la Virgen Santísima. Le apareció un ángel que le ha prometido un hijo, que será llamado Hijo del Altísimo, y lo tendrá no por varón, sino por obra del Espíritu Santo. Y María cree, hágase en mí según tu palabra. Y entonces se va a ver a su prima Isabel, porque le ha anunciado el ángel que mira, para Dios todo es posible. Fíjate, tu pariente, Isabel, era anciana, era estéril, pero para Dios nada es imposible. Mírala, está embarazada del sexto mes. Va a dar a luz a Juan el Bautista, el precursor de Jesús, el precursor del Mesías, el que va delante de él. Y María va a toda prisa a ver el milagro. Una ancianita embarazada, su pariente Isabel. Isabel exclama de alegría y hace una antífona. Una antífona es una palabra griega que significa gritar a voz en cuello. Esto es una antífona, un grito.
¿De dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Dice Isabel. Esta es una antífona, un grito de fondo del corazón. Otra antífona. Dichosa tú, María, que has creído. Lo que se te ha dicho de parte del Señor se cumplirá. Eso es una antífona, una frase bíblica que se hace así a voz en cuello, gritando. Es un grito, un anuncio. ¿De dónde a mí? ¿Quién soy yo? Para que venga a visitarme la madre de mi Señor. O sea, Isabel reconoce que, por obra del Espíritu Santo, que ese que lleva dentro María es el Mesías, es el Señor. Y como yo recibo a la madre de mi Señor en mi casa. Entonces María exulta. Esa es la intervención de María. Una exultación. Canta el Magnífica. ¿Qué dice María? Proclama mi alma la grandeza del Señor. Entonces se pregunta el Papa Pablo VI, ¿qué debemos hacer? Pues lean el Magnífica. ¿Qué hace María? Proclamar la grandeza del Señor. María no dice, uy, qué buena soy. Eso no dice un cristiano nunca. Porque bueno no hay ni uno, solo Dios es bueno. Justo no hay ni uno, solo Dios es justo. Entonces, el cristiano no va, el catequista, el apóstol, el sacerdote, no va anunciando a la gente su bondad. Qué bueno soy, miradme. Ya eso lo hizo uno y Dios lo descalificó. Jesús lo descalificó. ¿Quién? El fariseo iba proclamando en el templo, alabándose a sí mismo. Yo no soy como los demás hombres, borrachos y adúlteros, ladrones. Yo rezo mucho, yo ayuno mucho, yo doy el diezmo a los pobres, yo o en el templo a los sacerdotes, Jesús lo descalifica. Este hombre bajó a su casa triste, no fue justificado por Dios, porque no pidió nada a Dios, solamente se alabó a sí mismo. El Magníficat no. El Magníficat, este himno que hacemos toda la iglesia, si tú vas a un convento de monjas a las 5 o 6 de la tarde, recitan, todas juntas o todos juntos, o un sacerdote allí en un despacho de su parroquia, recita las vísperas, la oración de la tarde. Y en la oración de la tarde está puesto, todos los días recitamos el Magníficat. ¿Y qué dice el Magníficat? ¿Qué dice la Virgen María? ¿Que ella es muy buena? No. Mi alma proclama la grandeza del Señor. Eso es lo que proclama la Iglesia. Eso es lo que tú debes hacer. Ante la pregunta, ¿qué debo hacer en mi vida? Proclamar la grandeza del Señor. ¿Ha estado grande el Señor contigo? Pues proclámalo. No, conmigo no ha hecho nada. No ha hecho nada. Dios no te quiere condenar, quiere realizar en ti maravillas como la hizo en la Virgen María. Dice el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, que María es figura de la Iglesia. Lo que aconteció en ella tiene que acontecer en ti. Dios hizo maravillas en María y también las ha hecho contigo o las quiere hacer contigo. Sacarte del alcoholismo, sacarte de ese rencor a tu esposo, que un día te golpeó, no sé qué pasó, qué discusión hubo. Dios quiere arrancarte de ese trauma, de ese aborto que te provocaste. Dios quiere sacarte de ahí y que tú puedas proclamar la grandeza del Señor, que me ha amado, que me ha perdonado, que cuando pequé, como dice San Juan de Ávila, Dios no me cortó un brazo, no me sacó un ojo, me amó, dirá San Pablo, me amó y se entregó por mí. Eso anuncia el cristiano, la grandeza del Señor, que me ha amado, me ha perdonado. Y yo que estaba en tiniebla, me ha pasado al reino de la luz, a su iglesia. Y continúa diciendo, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. El espíritu del cristiano con la Virgen María se alegra. La Virgen María se alegra, no se entristece por estar embarazada. ¿Cuánta gente se entristece por estar embarazada? Ah,
cayó en fornicación, quería ser arquitecta, doctora, estaba estudiando y cayó en fornicación y ahora está embarazada y se entristece, o estaba casada y está esperando el tercer hijo y se entristece porque no quiere más hijos, se entristece. La Virgen María no se entristece, la Virgen María se alegra, me alegra de estar embarazada por obra de Dios, por obra del Espíritu Santo, y estar esperando, según lo que le dijo su pariente Isabel, está esperando al Señor. ¿De dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Dice Isabel a María. Por eso María se alegra de estar embarazada, de llevar en su vientre al Mesías. El anhelo de toda chica de Israel era ser la madre del Mesías, era el anhelo. Por eso la esterilidad se veía como una maldición. Es estéril, no podrá ser madre del Mesías. Todas las chicas en Israel esperaban ser esa gracia de ser la madre del Salvador de los hombres, del Mesías. Por eso María se alegra de que lleva en su vientre al Mesías. Ella no lo había pensado ni imaginado, eso es una obra de Dios. Y María se alegra ¿en quién? En Dios mi Salvador. Dios no es un monstruo. Muchos piensan que Dios es un monstruo. He perdido el trabajo, mi esposa ahora tiene un cáncer y se va a morir, o mi esposo me abandonó. Y cuánta gente piensa que Dios es un monstruo, que Dios hace mal las cosas. María no piensa mal de Dios, piensa que Dios es mi Salvador, el que ha dado sentido a mi vida. Y continúa diciendo el Magnífica, porque ha puesto Dios los ojos en la pequeñez de su esclava. Dios se ha fijado en mí, no en lo grande que soy, sino en la pequeñez. ¿eh? María proclama la grandeza de Dios en su pequeñez. Es pequeña María, pequeña María. Y desde ahora, dice María, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Todas las generaciones le llaman dichosa, bienaventurada tú, María, que has creído la palabra del Señor. Toda la iglesia entera en los 5 continentes recitamos todas las tardes el Magníficat y proclamamos la grandeza del Señor. Proclamamos que María es dichosa, es bienaventurada, todas las generaciones. Estamos en el siglo XXI. Estamos en noviembre del año 2024, siglo XXI, y seguimos proclamando en cada generación a María como bienaventurada. Dichosa tú, María, porque ha hecho en mi favor cosas grandes el poderoso. María no dice lo grande que es ella, lo bueno que es ella. No, no, no. Proclama que el Señor ha hecho grandes cosas en mí. Ha sido Dios quien ha hecho esta obra, de que yo sea la madre del Mesías, de que yo esté embarazada, esperando a Jesús, el Salvador del mundo. Esto es una obra que ha hecho Dios y yo me alegro en las obras que hace Dios. ¿eh? No va diciendo María, proclamo que soy muy honesta, que soy muy puntual, que soy muy ordenada, que soy muy responsable. Y no, 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 no. Aquí no se trata de proclamar nuestras cualidades, que no son nuestras, son dones de Dios. Se trata de proclamar las obras que Dios ha hecho en ti. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Dios es santo, no es un monstruo como piensan muchos. No lo dicen con la boca, pero en el corazón, con esa murmuración, ¿por qué mi esposo me abandonó? ¿Por qué mi esposa con 30 años y 2 hijos pequeños tiene cáncer? Dios, en el fondo, con esa murmuración, están pensando que Dios hace las cosas mal. María no piensa mal de Dios, piensa que Dios es santo. En mí ha hecho cosas grandes. Santo es su nombre. Nombre en la Escritura significa poder. Santo es su poder. Tiene tanto poder de hacer de mí, pequeña criatura, la madre de Dios, la madre del Mesías. Y continúa diciendo la Virgen María, su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. O
sea, no solamente alcanzó a la Virgen María la misericordia de Dios, hoy, siglo XXI, año 2024, sigue alcanzando a nosotros la misericordia de Dios. El brazo de Dios no se secó, sigue actuando, sigue salvando, sigue perdonando. Mi Padre, dice Jesús, trabaja siempre y yo también trabajo. Y alguno podría pensar, pero ¿cómo? Si Dios ya descansó, 6 días trabajó, creó el universo y al séptimo día descansó. ¿Cómo dice Jesús? Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. ¿Por qué dice Jesús eso? Porque Jesús ha cesado de trabajar como creador. Ya creó todo lo que tenía que crear, el universo, la tierra, al hombre, la mujer. Pero como juez sigue trabajando. Como juez, Dios sigue actuando en el mundo. Como juez, como creador, no. Ya creó. Pero como juez, sí. Sigue Dios actuando. Dice San Pablo, en todos los acontecimientos interviene Dios para el bien de los que le aman. O sea que Dios sigue actuando como juez, porque quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces Dios sigue actuando en ese cáncer que tiene esta persona, en ese accidente que has tenido, en ese hijo que se ha ido de casa, en todos los acontecimientos, dice San Pablo, no lo digo yo, capítulo 8 de San Pablo a los Romanos, en todos, no en algunos, en todos los acontecimientos interviene Dios para bien de los que le aman, no para el mal, para el bien. ¿Eh? Eso es importante saberlo, porque si no pensamos que es el azar, es el destino, es Dios que hace mal las cosas, con esas inundaciones, con esa falta de energía, con estas enfermedades, estas epidemias, estos terremotos, que Dios hace mal las cosas. No pensemos mal de Dios. Se ha llevado a mi hijo, está triste esa mujer, porque ha tenido un aborto, que esperaba un hijo con mucha alegría, y ha venido un aborto espontáneo, y está triste. ¿Por qué estás triste? ¿Estás pensando que Dios es malo? No. Tú di como Job, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Bien. A los hambrientos los colmó de bienes. Dice, sigue diciendo, desplegó Dios la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, a los egipcios, los dispersó, los sepultó en el mar y eligió a su pueblo, Israel, que lo llevó por el desierto para hacer una alianza con él en el monte Sinaí. Yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo. Dios desplegó la fuerza de su brazo y dispersó a los de corazón soberbio. Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. Era Egipto el país más poderoso del mundo y Dios los derribó y exaltó a los humildes, a un pueblo de esclavos, de hebreos, allí esclavos del faraón. Dios los exaltó, los hizo su pueblo. Entre todos los pueblos de la tierra, Dios miró y eligió a este pueblo de esclavos. Vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Dios también ahora te ha mirado a ti y nos ha hecho su pueblo. Por el bautismo somos el pueblo de Dios. Dios es nuestro Dios. Bien, y luego dice, a los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. A los hambrientos, estaban en el desierto, los colmó de bienes, les dio de comer el pan, el maná, las codornices, la carne. Dios los alimentó en el desierto a los pobres, ¿no? Te alimenta a ti y a mí, que te ha dado un trabajo. Te alimenta sobre todo con el pan súper sustancial que es el cuerpo de Cristo. Cuando cada día decimos, danos hoy nuestro pan de cada día. Este pan, más que el pan material, es el súper alimento, el súper sustancial alimento que es el cuerpo de Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre
tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come este pan vivirá para siempre. Este es el pan supersustancial. Perdón, el pan supersustancial que pedimos a Dios todos los días. Y a los hambrientos los colma de bienes. ¿Cuál es el bien supremo? El cuerpo de Cristo y su sangre, que nos da el Señor en cada Eucaristía que celebramos. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Dice el Magnífica, Dios acogió a su siervo. Hoy nosotros somos los siervos de Dios. Por el bautismo, tú eres también siervo. La Virgen María se llama así la sierva. He aquí la sierva, la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Nosotros le damos muchos títulos, las letanías a la Virgen María, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas. ¿Cuántos títulos le damos a la Virgen María? Pero la Virgen María, ¿qué dijo de sí misma? Yo soy la sierva, la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Así somos nosotros, los cristianos, los siervos de Dios. Si es que somos siervos de Dios. A lo mejor somos siervos del pecado, siervos del demonio, y estamos siempre viendo pornografía y siempre juzgando a la suegra, al compañero de trabajo, siempre maltratando a los hijos. ¿Somos siervos de Dios? ¿Hacemos la voluntad de Dios? ¿O somos siervos del pecado? Siervos del demonio, y siempre a gritos, siempre quejándonos de todo, siempre murmurando. Entonces, no somos siervos de Dios, somos siervos del diablo. Entonces, convirtámonos, hermanos, convirtámonos al Señor. Acogió Dios a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Nos acogió a nosotros también, como siervos suyos, por el bautismo, por su misericordia, no por mérito nuestro. Sin mérito nuestro hemos recibido el bautismo, es ser hijos por adopción, herederos de Dios, coherederos con Cristo, por pura gracia. No es que nosotros teníamos mérito para ser elegidos, nos eligió por pura gracia, no por mérito nuestro. Bueno, y así acaba el Magnífica, como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Se quedó con Isabel, ayudándole en esos momentos últimos del embarazo, que son muy delicados para una mujer normal. Imaginaos para una anciana, mucho más difícil, ¿no? Isabel ya era anciana, entonces si ya para una joven los últimos días, los últimos meses del embarazo son difíciles, pues no puede trabajar bien, no puede moverse bien y necesita ayuda, imaginaros para una anciana. Entonces María se quedó con ella. María fue a ver ese prodigio que le anunció el ángel. Para Dios todo es posible. Mira a tu pariente Isabel, está de 6 meses, la que todos llamaban estéril. Entonces María va a ver, va a prisa, a Incarín, va deprisa a la región montañosa, a esa población de Judá, la tradición le llama Ain Karim. Allí fue María a ver el milagro, su pariente embarazada en su vejez. Y después de escuchar de Isabel esa antífona maravillosa, esas antífonas que le hizo Isabel, ¿de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Dichosa tú, María, que has creído, lo que se te ha dicho de parte del Señor se cumplirá. Son antífonas maravillosas, preciosas, que anuncian la obra de Dios en la Virgen María. Entonces se quedó allí María unos 3 meses, pues cuidando a su pariente Isabel en los últimos meses de embarazo, que son difíciles, sirviendo. Va María, casa Isabel, no va como reina para que me sirva. Yo soy la reina del cielo, llevo en mi vientre al Mesías, al Señor, así que todo el mundo que me sirva a mí. No va María donde Isabel como reina, sino como sierva, a servir, lavar los platos,
cocinar es servir. Tú estás, ¿qué cosa debo hacer? Hemos hecho la pregunta, ha hecho el Papa San Pablo VI. Pues mira, lavando platos, cocinando, planchando, estás sirviendo a Cristo. Tu esposo, tus hijos son Cristo, le estás sirviendo. María sirve a Isabel, va como sierva a servir. Eso no es una bajeza. Yo no soy la esclava de nadie, hay cada uno que se lave sus platos. Hay todo un lenguaje, que a lo mejor uno pues está estudiando en la universidad y está trabajando, pues otro está cocinando, lavando platos. O sea, cada uno también tiene su servicio. No es que él está estudiando en la universidad, ser ingeniero, eso es una cosa digna, y lavar platos, eso es una cosa, no es una cosa absurda. El servir donde Dios te ponga. Claro, siempre teniendo en cuenta que el primer servicio que podemos y debemos hacer es, como María, escuchar la palabra de Dios. María ha elegido la mejor parte, no la parte buena, como si lo que hace Marta es malo. No, lo que hace Marta no es malo, solo que María ha elegido la mejor parte, que es primero escuchar a Dios, la palabra de Dios. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios. Hay que escuchar la palabra de Dios, eso es lo primero. Después también es importante, pues, cocinar el ceviche y lavar los platos y poner la mesa. Dios te pague tus buenos servicios, decía San Agustín. ¿Está bien lo que hace Marta? Lo que está mal es la agitación, andar agitada, estresada, nerviosa, juzgando. Maestro, no te importa que mi hermana no me ayude, me deja sola aquí en todos los quehaceres. Marta, Marta, tú te agitas, te preocupas por muchas cosas. Hay necesidad de una. María ha elegido la mejor parte. María no ha elegido la parte buena y Marta está haciendo la parte mala. No, todas son buenas. Solo que María ha elegido la parte mejor. Hay una escala de valores. Lo primero es escuchar a Dios, la palabra de Dios. Después, vale, vamos a cocinar, a hacer esto, lo otro. Bien, hermano. Pues nada, hemos llegado al final del programa. Hasta el próximo día. Dios mediante.